Es en ese contexto. Entonces la gente se crea expectativas sobre eso. De hecho, no sé si ustedes siguen prensa económica, pero ustedes se van a dar cuenta que en los mercados internacionales, en Europa, en Estados Unidos, entre otras economías, siempre está, en marzo la Reserva Federal sube la tasa, o en marzo la baja, o en septiembre la baja. O sea, hay expectativas que el mercado se crea. Esas expectativas son monetarias. ¿Ok? Expectativas monetarias. O sea, las expectativas de precios son proporcionales a las expectativas monetarias. Esto es muy importante para la autoridad monetaria también, porque la autoridad monetaria, si logra entender las expectativas, puede hacer una política sobre las expectativas. ¿Me explico? Esto tiene un sentido, como les decía la clase última. El sentido de esto es poder entender la nueva política monetaria. Porque la nueva política monetaria no lo hace solamente pensando en lo que quiere la autoridad monetaria, sino en lo que el mercado espera que ella haga. ¿Ven? Esa es la idea relevante. Evidentemente que para que esto funcione tiene que tener credibilidad la autoridad monetaria. O sea, yo tengo que ser creíble, yo tengo que ser respetable. Y si yo digo una cosa y hago otra, puedo engañar a la gente una vez, pero sistemáticamente no, porque la gente se va a crear la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Eso es falso. Entonces pierde eficacia la política. Entonces, las expectativas inflacionarias son función de las expectativas que hay sobre la política monetaria. Entonces, dado que luego en efecto lo que va a ocurrir es lo esperado, ¿verdad? Es lo esperado, más la diferencia que haya entre lo que ocurre y lo que se espera. Si esto es exactamente igual, entonces esto se anula, digamos esto es cero, y lo efectivo es igual a lo esperado. Si hay desviaciones, entonces la política monetaria no va a ser exactamente igual a lo esperado. Es decir, la gente espera que haya el mercado espera que haya un incremento del 10% en el agregado monetario. Pero luego el banco no hace eso, sino que el banco lo que hace es que aumenta solo el 5%. Bueno, eso sería, digamos, política discrecional. ¿Okay? Entonces, llegas a una situación donde entiendes política monetaria discrecional versus reglas. Discrecional, ¿qué es? Lo que acabo de decir. Tú modelizas no solamente los parámetros que tienen que ver con la oferta y la demanda, sino también las expectativas. Cuando modelizas las expectativas, entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Oye, la gente espera esto, pero yo voy a hacer otra cosa. Y eso sería discrecional, porque fue una decisión puntual en un momento dado del tiempo. La otra manera de hacer política monetaria es establecer una regla. Que al establecer una regla, ancla las expectativas. Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando la política es discrecional, esto volatiliza las expectativas sobre los precios.
Cuando tú pidas una regla, entonces habiliza las expectativas sobre los precios. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la ventaja que te da una política discrecional? Pues la ventaja que te da una política discrecional es que es más flexible. Ante un momento dado de shock, te permite jugar con la política. ¿Ok? Mientras que si tú estableces una regla, ganas estabilidad, pero esa estabilidad no te sale gratis. Te sale el costo de que cuando tengas que enfrentarte a una situación inesperada, pierdes flexibilidad. ¿Okay? Pero la cuestión es que la regla te permite en un momento dado romperla, mientras que la discrecionalidad cuesta mantenerla como una política secular o una política estable en el tiempo. ¿Ok? Esto, dicho de otra manera, esto es como si ustedes van manejando en un carro, un vehículo, y ustedes siempre van a 60 kilómetros por hora. Y cuando sea permitido ir a 80, ustedes suben a 80. Y en una curva vuelven a bajar a 60. Y ustedes se mantienen ahí. ¿Qué te va a permitir esto? Que la gente que va contigo en el carro va a ir más segura. Y va a ir más tranquila. Porque va a ir a una velocidad media estable. Y además te va a permitir gastar menos gasolina. Porque no va a estar dando saltos a cada rato. Pero si en la vía hay muchos baches, policías acostados, cosas no esperadas, se atraviesa, no sé, un camión, un semáforo nuevo, etc. Entonces tú tienes que estar recortando y subiendo de velocidad cada rato. ¿Qué va a implicar esto? Que la gente va a estar con más zozobra, pero lo necesitas hacer porque es que hay obstáculos en la vida. Es obligatorio. Entonces, discreción versus reglas no es una situación de preferencias, simple y llanamente, es una situación de preferencias, pero también es una situación de circunstancias y de restricciones del medio. ¿Qué es lo que una economía busca? Reglas. Una economía sana. ¿Qué es lo que hace la política monetaria actual? Para anclar ¿qué? Las expectativas. Para que la gente piense que el mes que viene la inflación va a ser igual que la de este mes. Y la de dentro de un año va a ser aproximadamente igual que la de hoy. Al estabilizar, tú permites que los microfundamentos de la economía, la productividad, cobre su verdadera relevancia en el crecimiento económico. ¿Ok? Pero, si las condiciones no te lo permiten, entonces tú puedes, vamos a decirlo así, en cualquier momento saltarte la regla. En cambio, si tú estás permanentemente haciendo recortes o aumentos a conveniencia, te va a costar hacer creerle a la gente tu política. ¿Me explico? ¿Okay? No sé si con este ejemplo se dio a entender de manera más ilustrativa. Entonces, de aquí radica toda la importancia del modelo de Lucas. Cuando tú anclas las expectativas, te pueden pasar dos cosas. Que la gente anticipe la política, ¿verdad? Con lo cual, una vez que aproximadamente esto y esto son iguales, entonces el nivel de precios va a ser igual a lo que se espera que haga el Banco Central. Y si esto es así, si el banco logra esto, es un ser supremo. Porque BIM logró ponerle ¿qué dice? El conejo de Alicia. Lo logró guardar. Porque la inflación es un conejo.
Es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, es una variable que tú no la controlas. El banco no la controla. Ningún banco puede controlar la inflación. Por eso es que todas las semanas, cada 15 días, el banco está pendiente del dato, cómo está evolucionando. Para hacer su política. Pero si yo logro que la gente me crea, entonces yo lo puedo usar a mi favor. ¿Cómo lo puedo usar a mi favor? Establezco una regla, anclo las expectativas y voy a hacer creíble que el dinero es escaso. Es decir, la utilidad marginal del dinero cobra relevancia, porque yo le hago creer a la gente. ¿Qué implica esto? Que cuando un consumidor va a la tienda, al supermercado y ve que algo está caro, no lo compro. ¿Por qué no lo compro? Porque mi dinero vale. ¿Me explico lo que quiero decir? Le pongo otro ejemplo. Si pongamos por caso, y yo sé que este ejemplo, usted van a decir, ¿con qué cara lo hace usted si usted siempre llega tarde? Es lo mismo. Si yo a ustedes les digo aquí que yo llego a las 8:30 y todos los días yo llego a las 8:30, ustedes van a verse obligados a llegar a las 8:30. Pero como yo no hago eso, sino que yo lo hago de manera discrecional, un día llego a las 9, un día llego a las 9:10, otro día llego a las 8:45, a veces he llegado a las 8:15. Entonces uno llega a una hora, otro llega a otra, otro llega a otra. ¿Me explico? Hay volatilidad en las expectativas que hace que luego no tengamos una hora fija. ¿Verdad? Ahora, si yo les digo a ustedes que hay profesores que sí son así, lo que me cuentan, es a las 8:30 y a las 8:30 yo cierro esa puerta y tranco. Lo que pasa es que ustedes vienen poco, pero se supone que hay como 15 personas más que no vienen, no sé por qué. Los que están fuera de media lo entiendo, pero los demás siempre o sea, en fin, es que esto no debería ser, pero bueno. Pero si fuese un grupo más amplio, con seguridad todos llegan ahí a las 8:30. Porque yo estoy anclando la expectativa. Ese es el papel del Banco Central una vez que lleva en cuenta la política, o sea, la teoría del precio. ¿Me explico? A partir de aquí, ¿qué hora es? A partir de aquí, vamos a ver la próxima clase algo que tiene que ver con esto, de las reglas, que es la regla de Taylor. Y ya van a ver de qué se trata eso. Vamos a ver, otra cosa importante del modelo de Lucas. Ya hablamos de los precios, pero ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la producción? Bueno, que la producción va a dejar de depender estrictamente de los impulsos monetarios. Pueden pasar dos cosas: que la gente no espere la política, ¿verdad? Con lo cual yo hago un incremento aquí menor que la gente esperaba y luego aumenta la política. O puede pasar que sencillamente no se haga nada para no perjudicar la variable de precios. En conclusión, la política monetaria actual, moderna, no se utiliza cotidianamente para estimular la producción, se utiliza para estabilizar los precios, no para aumentar el empleo en la economía. Salvo y únicamente en una situación de máxima urgencia. Y les voy a indicar ver una película. Quizá la vayan a entender más ahora que han visto el curso de monetario. La película se llama...
Too Big to Fail, creo que es del 2011. ¿Se no está basado en un libro? Sí. Allí se relata lo que más o menos pasó en la crisis del 2008, crisis financiera, la crisis de los subprimes. En esa crisis del 2008, la teoría y el modelo de Lucas, digamos que perdió incidencia. Allí el que le tomó toda la carga de nuevo fue el modelo de Friedman. ¿Modelo de qué? Modelo de Keynes fiscal, política fiscal. El modelo de Friedman es el que te dice que en momentos de máxima urgencia hay que tirar el salvavidas. ¿El salvavidas qué es? Sacar dinero de la nada, dárselo a los bancos para que los bancos lo presten. O sea, aumentar la oferta monetaria, pero porque estás en recesión. Pero solamente en esos casos muy específicos que tú tienes que usar la bazooka, como lo dicen en la película. Porque es que es una bazooka. Sacar los 700 mil millones de dólares para entregárselo a los distintos bancos. O sea, 700 mil millones de dólares. Política monetaria expansiva para estimular la oferta agregada, la demanda agregada y la oferta agregada. Pero es en un caso particular, porque tienes una mega crisis. O sea, es una crisis de tal tamaño que esta variable cobra toda la relevancia. ¿Y por qué se dejó de utilizar el modelo de Friedman para ir con el de Lucas? Por lo siguiente, menos mal que me recordó eso. Claro, esa pregunta tiene todo el sentido. ¿Por qué entonces no usar el modelo de agregados? Lo que pasa es que medir los agregados es difícil. Sobre todo mientras más complejo es el sistema financiero, más difícil se hace para la autoridad monetaria medir exactamente la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, como no es tan simple medir los agregados monetarios, entonces se torna complejo llevar a cabo una política monetaria sobre una variable que tú no logras medir en su dimensión real. En el contexto de los años 60 era más simple, cuando Friedman la propuso. Pero en los 70 y en los 80 el mundo de las finanzas tuvo una explosión, por así decirlo. Precisamente por las indicaciones del propio Friedman, entre otros economistas, que le dieron a Nixon y luego a Reagan de liberalizar los mercados o de desregularlos, porque ya libre era desregularizar los mercados financieros. Cuando se desregularizan y se va a un tipo de cambio flexible, comienzan a surgir una cantidad de activos en la economía que no existían antes, que van a sumarse a aquello que nosotros veíamos en la primera clase de M1 más M2 más M3 más M4 más M5 más M6. Son muchos agregados monetarios. Y ahora es peor porque ahora hay criptomonedas. Y mientras avance el tiempo, más difícil va a ser de controlar los agregados monetarios. Entonces, por eso es que esto se llama nuevo consenso macroeconómico. ¿Por qué se llama consenso? Porque, ¿qué no va a decir? Consenso. Se puede decir que las expectativas han incluido, están en consideración todas esas otros tipos de activos también, claro, para poder comprarlos necesitas dinero. ¿Por qué? ¿Por qué se llama consenso macro? Y lo vamos a ver en la regla de Taylor. Pues la regla de Taylor es una regla de fijación de tasas de interés. Porque controlar los agregados no es fácil, pero controlar la tasa de interés sí lo es. Claro, esto, más allá del posicionamiento ideológico, al final es algo que ha demostrado que sirve. Estrictamente hablando, desde un punto de vista liberal de mercado, esto es contraindicado, porque tú estás controlando los precios. Pero por eso se llama consenso. Porque el consenso, ¿qué es?
Bueno, los keynesianos decían que había que mover la tasa de interés y los monetaristas decían que había que mover a los agregados. ¿Por qué se llama consenso? Porque, bueno, sí es cierto que nosotros no vamos a querer estimular la producción vía tasa de interés, como decían los keynesianos, sino que vamos a tocar la tasa de interés para controlar los precios. Por eso se llama consenso macro. Por esa razón. Porque la manera de modelizarlo es basado en Lucas, o sea, lleva toda la carga de microeconómica, a diferencia de los modelos ISLR, que son agregados. ¿Verdad? Pero el instrumento de política que se va a usar no es el de controlar cantidades de dinero, sino de regular o de, digamos, mover la variable de los precios del dinero en términos de su demanda especulativa, que es la tasa de interés. ¿Y pasó algún acontecimiento que hicieran que cambiaran de enfoque de Friedman al enfoque de Lucas? Cuando los bancos empezaron a perder poder de controlar la oferta monetaria. Precisamente cuando eso se da, el problema es que no logras aplicar una política con efectos que tú logres anticipar, porque no puedes controlar completamente la oferta monetaria. Es como si el Banco Central perdiese cierta autonomía o monopolio de la oferta monetaria. Hay oferta monetaria que no depende del Banco Central, por toda la acción del sistema financiero, complejamente articulado, o sea, los bancos, banca de inversión, fondos de inversión, etc. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque cuando pasa la crisis subprime, pues muchos bancos quiebran. Y eso quiere decir que también muchos activos, instrumentos financieros dejan de existir. Exacto. Y el banco cobra relevancia. Exacto. Es que hubo una destrucción de activos muy grande. Cuando tú tienes esta restricción monetaria, lo que tú tienes es una caída en los precios, primero de las acciones, luego de los bonos, y lo que vas a tener es una subida de la tasa de interés, que te hacen impagables las deudas que habías contraído de las hipotecas. Allí entonces tú tienes que usar la política monetaria de Friedman, o sea, expandir la base monetaria. Y literal, pues agarraron y imprimieron 700 mil millones de dólares y los repartieron para estimular el mercado. Y no generó tanta inflación. No, porque es que había deflación. Había deflación. Es como colocar otra Es volver al equilibrio. Como colocar en el mercado todo el dinero que dejó de existir. Todo el dinero que dejó de existir, exactamente. O sea, eso, sanar la crisis antes de que se destape la gran recesión de los años 30. ¿Okay? Pero una vez que tú logras el equilibrio de nuevo, te olvidas de estar estimulando la producción y la demanda agregada con variables monetarias, o bien variables fiscales que van a terminar en variables monetarias. Y hoy en día volvimos al enfoque de Lucas. Exacto, claro. Volvimos al enfoque de Lucas. Volvimos al enfoque. O sea, el consenso macro, tú bajas la tasa de interés, ¿ya? ¿Cuánto quieres que suban los precios? O al contrario, tú subes la tasa de interés, ¿cuánto quieres que bajen los precios? Bueno, no los precios, digamos la inflación. ¿Por qué? Porque esta variable, todo el sistema monetario la rige. O sea, tanto la oferta que depende del banco como la que depende de otros agentes. Dicho de otra manera, si hay un exceso de liquidez y sube la tasa de interés, entonces todo el sistema se coordina para desechar ese excedente de liquidez porque tú subiste la tasa de interés. Pero supuesto importante para que esto funcione, tiene que tener un sistema financiero que funcione, que exista y amplio. ¿Okay? Porque si tú no tienes un sistema financiero que sirva y que sea amplio, entonces no tienes posibilidad de regla de crédito.
De manera eso lo vamos a ver después. Pero la idea es esa. ¿Y por qué se llaman modelos? Es decir, esto derivó en algo que se llama modelos neo-keynesianos. Digamos que aquí, esta ya es la parte final del curso donde, o sea, yo llego hasta aquí, en este curso, porque ya a partir de aquí es macroeconomía avanzada. Y esto solo lo van a ver las personas que sigan esta área en un posgrado y van a ver todos estos modelos que hay. Digamos, ¿por qué se llaman neo-keynesianos? Y esta aclaración la hago para que se entienda el lenguaje, lo que quiere decir. Neo, porque la manera de modelizar es neoclásica. O sea, lleva el tipo de modelización de ciclos económicos reales. ¿Vale? Y keynesiano, porque no va a partir del supuesto de mercados perfectamente competitivos, sino de mercados imperfectos, donde hay poder de mercado, o sea, market cap. Tú puedes establecer un precio por encima de la productividad marginal, o sea, distinto al ingreso marginal. O sea, dicho de otra manera, los mercados son monopólicos, o sea, tú tomas la posibilidad de que haya mercados oligopólicos que te alejan, por definición, del PIB potencial. Porque para que haya PIB potencial tiene que haber perfecta competencia en la economía. Es decir, si tú tienes una situación monopólica, ustedes saben que el óptimo de producción de un monopolio está por debajo del óptimo de producción, como si el mercado fuese perfectamente competitivo. Entonces, un modelo de Lucas se puede utilizar como complementario con el modelo de Keynes. Pregunto. Es decir, si se tiene una estabilidad de precios, se puede utilizar la política fiscal para estimular la producción. Exactamente. El modelo de Lucas condensa la discusión entre keynesianos y monetaristas y hace uso de esa variable perdida, el eslabón perdido que eran las expectativas nacionales. Cuando aparecen estos modelos, crearon mucho revuelo, causaron controversia en el mundo de la economía, pero cuando se empezaron a poner en práctica por parte de los bancos centrales y toda la investigación, porque esto generó un programa de investigación. Cuando este programa de investigación, en los 90, otros economistas se encargaron de llevarlo a la práctica, se dieron cuenta que funcionaba. El primer país que lo hizo fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y Canadá fueron los dos primeros países que pusieron en práctica este tipo de... Ya hoy en día casi todos lo usan. Venezuela no, porque Venezuela se siguió por el lado discrecional. Y la política monetaria en el país ha estado doblegada o subyugada por periodos al tipo de cambio, porque nosotros tenemos tipo de cambio fijo, y por otros al fisco o a financiar los déficits fiscales. Mi pregunta es, ¿cómo un banco central puede saber las expectativas? Pues modelo. ¿Con modelos econométricos? No, con modelos microfundamentados. Tú estimas parámetros, a partir de esos parámetros estabilizas, ¿okay? Porque tú señalas una regla. Y cuando tú señalas una regla, ancla las expectativas. De todas maneras, eso lo vamos a ver con calma. Pero todo es anclar las expectativas.